Un trabajador a tiempo completo en Estados Unidos gana entre 18 y 20 dólares por hora. Después de impuestos, eso suele convertirse en un ingreso mensual de entre 2.400 y 2.600 dólares. Ese rango aparece de forma consistente en distintos estados, según datos del Bureau of Labor Statistics. Ahora compáralo con el costo más básico. Un apartamento de una habitación en muchas zonas del país cuesta entre 1.800 y 2.500 dólares al mes. En ciudades con mayor demanda, esa cifra puede ser incluso más alta. El cálculo es simple. La mayor parte del ingreso se destina solo a vivienda. A partir de ahí, todo lo demás sigue. Comida, transporte, seguros, servicios básicos. Son gastos que no se pueden eliminar. Cuando se suman, el margen disponible se acerca a cero. Ese es el punto crítico. No se trata de cuánto ganas en términos absolutos. Se trata de cuánto margen queda después de cubrir lo esencial. Datos de la Reserva Federal muestran que una parte importante de los hogares no puede cubrir un gasto inesperado sin endeudarse o vender algo. No es una señal de mala gestión individual. Es una señal de que el sistema funciona con muy poco espacio para absorber errores. Hoy la estabilidad financiera depende de que nada falle. Ni una factura inesperada, ni una reducción de horas, ni un retraso en el ingreso. Esto no está ocurriendo en un grupo pequeño. Está empezando a repetirse en todo el país. Empieza con una operación básica, pero hay que mirarla completa. Un ingreso mensual de entre 2.400 y 2.600 dólares puede parecer suficiente en términos generales. Sobre el papel, es un salario estable a tiempo completo. No es excepcional, pero tampoco está en el extremo más bajo. El problema aparece cuando ese número se enfrenta a los costos reales. En muchas ciudades, incluso fuera de los mercados más caros, el alquiler de un apartamento de una habitación se mueve entre 1.800 y 2.500 dólares. Estas cifras no provienen de un solo mercado específico, sino de rangos observados en múltiples regiones con demanda media. Si tomamos el punto medio de ambos rangos, la proporción es clara. La vivienda puede absorber fácilmente más de la mitad del ingreso mensual. En muchos casos se acerca a 2/3. A partir de ahí, el resto del presupuesto queda condicionado. La comida no es opcional. El transporte es necesario para mantener el empleo. Los seguros, ya sean de salud o de automóvil, tienen costos que han aumentado en los últimos años. Los servicios básicos como electricidad, agua o Internet tampoco se pueden eliminar sin afectar la vida diaria. Cuando se suman estos gastos, el resultado no es flexible. No hay muchas variables que se puedan ajustar sin cambiar el nivel de vida de forma significativa. Este es el punto donde el sistema empieza a volverse sensible. Durante mucho tiempo, la estabilidad financiera se entendía como una función del ingreso. Si el ingreso era suficiente, el sistema funcionaba. Hoy esa relación es menos clara. Lo que define la estabilidad ya no es solo cuánto entra, sino cuánto queda disponible después de cubrir lo básico. Y en este caso queda muy poco. No se trata de un error puntual ni de una mala decisión individual. Es una estructura donde los números encajan, pero apenas. Cuando todo funciona según lo previsto, el sistema se mantiene. Pero no hay espacio para desviaciones. No hay colchón real. Y eso cambia completamente el tipo de riesgo. Porque en este contexto, no hace falta un evento grande para generar un problema. Basta con algo pequeño que llegue en el momento equivocado. Hasta este punto el cálculo solo funciona bajo una condición. El ingreso tiene que mantenerse estable. Ese supuesto ya no es tan sólido como antes. Durante los últimos años, los recortes de empleo no se han concentrado en un solo sector. Han aparecido en tecnología, comercio minorista, logística y manufactura. Según datos de Challenger Gray and Christmas, en 2025, una parte significativa de los despidos estuvo vinculada a procesos de reestructuración, no solo a caídas temporales de demanda. Esa diferencia es importante. Cuando una empresa reestructura, no está esperando volver al modelo anterior. Está cambiando la forma en que opera. En muchos casos, los puestos eliminados no regresan.
Se sustituyen por sistemas más eficientes, equipos más pequeños o soluciones tecnológicas. Esto modifica el tipo de estabilidad que ofrece el empleo. En el pasado, perder un trabajo a menudo significaba buscar otro en un sector cercano. Había cierto nivel de movilidad lateral. Hoy, cuando varios sectores ajustan al mismo tiempo esas transiciones, se vuelven más difíciles. Pero incluso sin perder el empleo, el ingreso puede cambiar. El crecimiento del trabajo por contrato, los horarios variables y las plataformas digitales ha introducido una nueva dinámica. Muchas personas siguen trabajando, pero no siempre con el mismo número de horas o el mismo nivel de ingresos cada semana. Desde el punto de vista estadístico, siguen siendo consideradas empleadas, pero desde el punto de vista financiero, la situación es distinta. El problema no es la ausencia de ingreso, es la falta de consistencia. Y ahí es donde la crisis del costo de vida en Estados Unidos se vuelve más compleja, porque los gastos principales no cambian en función de esas variaciones. El alquiler no baja si trabajas menos horas una semana. Las facturas siguen llegando con la misma cantidad. Esto introduce una forma de presión menos visible. No hay un momento claro en el que todo se detiene. No hay un evento único que marque el inicio del problema. En cambio, hay pequeñas variaciones que se acumulan. Una semana con menos horas, un pago que se retrasa, un cliente que desaparece si se trata de trabajo independiente. Cada cambio por separado parece manejable, pero en un sistema sin margen se van sumando. Y cuando eso ocurre, incluso un ingreso que sigue existiendo deja de ser suficiente para mantener la estabilidad. Mientras el ingreso se vuelve menos predecible, el otro lado de la ecuación ha seguido una dirección diferente. Los costos no solo han aumentado, se han vuelto más rígidos. La vivienda es el ejemplo más claro. Según el Joint Center for Housing Studies de Harvard, aproximadamente la mitad de los inquilinos en Estados Unidos destina más del 30% de sus ingresos al alquiler. Una parte significativa supera ampliamente ese umbral. Ese porcentaje no es arbitrario. Históricamente, gastar más del 30% en vivienda se considera una carga financiera elevada. Cuando se supera ese nivel, el resto del presupuesto empieza a comprimirse. Y ese es solo el primer componente. El costo de los alimentos ha aumentado en los últimos años, y aunque el ritmo de crecimiento se ha moderado, los precios no han regresado a niveles anteriores. Los servicios básicos como electricidad y agua también han subido en muchas regiones impulsados por factores energéticos e infraestructura. Los seguros representan otro cambio importante. Las primas de seguro de automóvil y de propiedad han aumentado, reflejando mayores costos de reparación, riesgos climáticos y ajustes en modelos de riesgo por parte de las aseguradoras. Cada uno de estos incrementos por separado puede parecer manejable, pero el efecto acumulado es diferente. Lo que antes era una distribución de gastos relativamente equilibrada se ha convertido en una concentración. Una mayor parte del ingreso se destina a cubrir necesidades básicas, y esas necesidades no se pueden posponer. No se puede dejar de pagar el alquiler sin consecuencias inmediatas. No se puede eliminar el transporte si es necesario para trabajar. No se puede ignorar el seguro, en muchos contextos, donde es obligatorio. Esto limita las opciones. En el pasado los hogares podían ajustar ciertos gastos para adaptarse a cambios en el ingreso. Hoy esa capacidad es mucho menor. La mayoría de los gastos principales están fijados o tienen muy poco margen de reducción en el corto plazo. Esto cambia la dinámica del sistema, porque cuando los costos son rígidos y el ingreso es variable, cualquier desajuste aparece de inmediato. No hay retraso, no hay amortiguación. El resultado no es una crisis repentina, sino una presión constante que se mantiene mes tras mes. Y esa presión es la que empieza a definir la experiencia diaria de muchos hogares. Cuando los costos son rígidos y el ingreso es menos predecible, el sistema todavía puede sostenerse durante un tiempo, pero lo hace utilizando un recurso que no es permanente. El primer nivel es el ahorro. Si existe, se utiliza para cubrir pequeñas diferencias. Un gasto inesperado
una factura más alta de lo normal o una semana con menos ingresos. Este mecanismo funciona, pero solo mientras haya fondos disponibles. Una vez que ese ahorro se reduce, aparece la siguiente capa: el crédito. Tarjetas de crédito, préstamos personales o cualquier forma de financiamiento a corto plazo empiezan a cubrir la diferencia entre ingresos y gastos. Esto no corrige el desequilibrio, solo lo desplaza hacia adelante en el tiempo. Datos de la Reserva Federal indican que una proporción significativa de los hogares tendría que recurrir a este tipo de soluciones para cubrir incluso gastos relativamente pequeños. Esto no es un comportamiento excepcional, se ha vuelto una práctica común. El problema es que el crédito tiene límites. A medida que se utiliza la capacidad disponible, disminuye. Al mismo tiempo, los intereses aumentan el costo total de mantener ese equilibrio temporal. Lo que inicialmente era una solución puntual se convierte en una carga adicional, y en ese punto la diferencia empieza a hacerse visible. Ya no se trata de ajustar pequeñas variaciones, se trata de cubrir una brecha que sigue creciendo. Reducir gastos deja de ser suficiente porque la mayoría de los costos ya son esenciales. El sistema entra entonces en una fase más restrictiva. Las decisiones se vuelven más difíciles. ¿Qué pagar primero? ¿Qué retrasar? ¿Qué dejar pendiente? No hay muchas opciones que no impliquen algún tipo de consecuencia. Este proceso no ocurre de un día para otro. No hay un momento exacto en el que todo cambia. Es gradual. Pero una vez que el margen desaparece por completo, cualquier nuevo evento, por pequeño que sea, ya no puede ser absorbido. Y es en ese punto donde la estabilidad deja de depender de la gestión y pasa a depender de factores que están fuera del control inmediato del hogar. Cuando el margen desaparece por completo, el siguiente paso no siempre es inmediato, pero sí más corto de lo que solía ser. Antes, la pérdida de vivienda estaba asociada principalmente a la pérdida total del ingreso. Era un evento más claro. Hoy ese proceso puede comenzar incluso cuando el ingreso sigue existiendo. La diferencia está en la velocidad. Con costos altos y sin capacidad de absorción, cualquier interrupción se traduce rápidamente en atraso. Un pago de alquiler que no se completa a tiempo. Una factura que se pospone. Un saldo que ya no se puede cubrir. En ese punto, muchos hogares intentan ajustar su situación antes de llegar a una ruptura total. Una de las estrategias más visibles en los últimos años ha sido el uso de vehículos como solución temporal. Coches, furgonetas o vehículos recreativos han funcionado como una forma de mantener cierta estabilidad. Permiten seguir cerca del trabajo, mantener rutinas y evitar entrar en sistemas de refugio. No es una solución ideal, pero durante un tiempo ha sido funcional. Sin embargo, esa opción también se está reduciendo. En 2024, una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos permitió a las ciudades ampliar su capacidad para regular el uso del espacio público en relación con el alojamiento. Aunque no se dirige exclusivamente a quienes viven en vehículos en la práctica, ha facilitado la aplicación de restricciones. Muchas ciudades han comenzado a limitar el estacionamiento nocturno en zonas residenciales, comerciales o cercanas a instalaciones públicas. Estas medidas no son idénticas en todo el país, pero siguen una dirección similar. El impacto es directo. Un vehículo deja de ser un espacio tolerado temporalmente y pasa a ser tratado únicamente como medio de transporte. Esto cambia la forma en que se aplican las normas. Las sanciones pueden llegar más rápido. Las multas se acumulan. Los vehículos pueden ser remolcados. Y recuperar un vehículo no es sencillo cuando ya existe presión financiera. Las tarifas aumentan con el tiempo y en algunos casos superan lo que la persona puede pagar. Al mismo tiempo, las alternativas siguen siendo limitadas. Los refugios en muchas ciudades operan cerca de su capacidad máxima. El acceso depende de disponibilidad, horarios o criterios específicos. Los programas de vivienda transitoria existen, pero suelen tener listas de espera. Esto reduce las opciones disponibles en el momento en que más se necesitan. El resultado es que la transición hacia una situación de inestabilidad más severa ocurre más rápido.
no porque haya cambiado un solo factor, sino porque varias barreras que antes ofrecían tiempo, ahora son más difíciles de utilizar. Y cuando ese margen intermedio desaparece, el cambio deja de ser gradual y se vuelve visible en muy poco tiempo. A medida que más hogares operan sin margen, los efectos dejan de ser individuales y empiezan a aparecer a nivel urbano. Uno de los indicadores más visibles es el mercado de oficinas. Datos de CBRE muestran que las tasas de vacancia en edificios comerciales se mantienen elevadas en comparación con los niveles previos a 2020. En algunas ciudades importantes, la diferencia es significativa. Menos oficinas ocupadas significa menos trabajadores en los centros urbanos. Y eso tiene consecuencias directas. Los negocios que dependen del flujo diario de personas como restaurantes, tiendas minoristas o servicios locales ven reducida su demanda. Algunos ajustan sus operaciones, otros cierran. Cuando los cierres se acumulan, el impacto no se queda en el nivel comercial. Los valores de las propiedades comerciales comienzan a ajustarse a la baja. Y esto afecta una de las principales fuentes de ingreso para muchas ciudades, que son los impuestos sobre la propiedad. A medida que esos ingresos disminuyen, los presupuestos municipales enfrentan nuevas limitaciones. Al mismo tiempo, la demanda de servicios públicos no baja. En muchos casos aumenta. Programas relacionados con vivienda, asistencia social, seguridad o mantenimiento urbano requieren más recursos cuando la presión económica crece. Esto genera un desajuste, menos ingresos pero más necesidades. El transporte público refleja una dinámica similar. En varias ciudades, el número de usuarios no ha regresado a niveles anteriores. Menos usuarios implica menos ingresos por tarifas que ya cubrían solo una parte del costo operativo. Cuando ese déficit se amplía, las agencias pueden reducir rutas, aumentar tiempos de espera o posponer mejoras. Estas decisiones tienen efectos secundarios. Menor acceso al transporte puede dificultar el acceso al empleo, especialmente para quienes dependen de estos sistemas de forma diaria. Esto añade otra capa de presión a los hogares que ya están operando con recursos limitados. Lo que se forma es un ciclo. Menor actividad económica en ciertas zonas reduce ingresos. Esa reducción limita la capacidad de mantener servicios. Y la reducción de servicios, a su vez, afecta la actividad económica. No es un cambio abrupto, es una disminución progresiva en la eficiencia con la que funcionan distintos sistemas dentro de la ciudad. Y cuando varios de esos sistemas empiezan a ajustarse al mismo tiempo, el impacto deja de ser aislado y pasa a formar parte del entorno económico general en el que las personas ya están intentando sostenerse. Hasta ahora la presión se puede observar en los extremos. Hogares con ingresos ajustados sin margen, enfrentando costos elevados. Pero el cambio más relevante no ocurre en los extremos. Ocurre en el centro. Durante décadas la estabilidad económica en Estados Unidos dependía en gran parte de los hogares de ingresos medios. No eran ricos, pero tenían suficiente consistencia para cubrir gastos, consumir y mantener cierto nivel de estabilidad. Ese grupo ahora muestra señales de presión. Datos recientes de la Reserva Federal de Nueva York indican que la deuda total de los hogares ha alcanzado niveles récord. Solo las tarjetas de crédito superan el umbral de $1 billón. Además, las tasas de interés asociadas a esa deuda se mantienen elevadas, lo que hace más difícil reducir los saldos. Al mismo tiempo, encuestas muestran que hogares con ingresos entre $60,000 y $100,000 anuales reportan dificultades para cubrir sus gastos mensuales. Este rango históricamente considerado estable ya no garantiza el mismo nivel de seguridad. La presión no proviene de un solo factor. Los costos de vivienda han aumentado. Los seguros son más caros. Los gastos básicos consumen una mayor proporción del ingreso. Y cuando varios de estos elementos se combinan, el margen que antes existía empieza a desaparecer. Esto tiene implicaciones más amplias. La clase media no solo sostiene su propio consumo, también contribuye de manera significativa a la actividad económica local. Cuando este grupo reduce gasto o enfrenta limitaciones, el efecto se extiende. También se observan cambios en los patrones de movilidad.
Datos del censo muestran que más personas están trasladándose desde áreas de alto costo hacia regiones más asequibles. Estos movimientos incluyen trabajadores de sectores clave como educación, salud y oficios técnicos. Cuando este tipo de población se desplaza, el impacto no es solo económico. Afecta la estructura de las comunidades, la base impositiva y la demanda de servicios. Aquí es donde el fenómeno empieza a tomar forma de crisis económica en Estados Unidos. No por un evento único, sino porque múltiples capas del sistema están experimentando presión al mismo tiempo. Y cuando esa presión alcanza al centro, sus efectos tienden a extenderse mucho más allá de un grupo específico. Si se juntan todas estas capas, el patrón es bastante claro. Los ingresos siguen existiendo, pero son menos consistentes. Los costos básicos son más altos y en la mayoría de los casos no se pueden ajustar. Y el margen que antes absorbía pequeños errores prácticamente ha desaparecido. No es un cambio repentino. No hay un momento específico donde todo se rompe. Es una acumulación. Cada parte del sistema sigue funcionando por sí sola. Las personas siguen trabajando. Las ciudades siguen operando. El consumo no desaparece de un día para otro. Pero la estructura que conectaba todo eso es más frágil. Eso es lo que define la crisis del costo de vida en Estados Unidos. No solo el aumento de precios, sino cuánto del ingreso se necesita ahora para mantener condiciones básicas. Y cuando esa proporción sube demasiado, incluso ingresos considerados estables empiezan a quedarse cortos. La crisis económica en Estados Unidos no se manifiesta necesariamente como una caída inmediata, sino como una presión constante que se extiende a través de distintos niveles al mismo tiempo. La pregunta ya no es si estos cambios existen, es cuánto margen queda. ¿Y tú cuánto margen crees que tienes hoy? Si quieres seguir analizando cómo evoluciona la crisis del costo de vida en Estados Unidos, puedes seguir el canal. Aquí el enfoque está en los datos y en cómo se conectan entre sí. Caída inmediata, sino como una presión constante que se extiende a través de distintos niveles al mismo tiempo. La pregunta ya no es si estos cambios existen, es cuánto margen queda. ¿Y tú cuánto margen crees que tienes hoy? Si quieres seguir analizando cómo evoluciona la crisis del costo de vida en Estados Unidos, puedes seguir el canal. Aquí el enfoque está en los datos y en cómo se conectan entre sí.